Bueno, comencemos cara a cara el reino menos pensado. Estamos tratando de entender el reino que vino predicando Jesús. Estamos tratando de entender ah, un poquito, un poquito que se nos despierte la idea de este reino menos pensado, este reino lleno de contradicciones desde lo que estamos acostumbrados en lo natural. Pero básicamente un reino necesita tres cosas: un rey, un estatuto, un gobierno, una ley, y personas que sigan a ese rey eh, entendiendo esos estatutos o viviendo bajo esos estatutos. Entonces tenemos al rey, tenemos los estatutos y tenemos las personas. El rey es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, su palabra, y aquellos que lo seguimos, que somos su cuerpo, su iglesia. Tres elementos esenciales para que haya un reino. Y después hay también tres elementos que son indispensables en la comunicación de ese reino. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, lo primero que dijo es: arrepiéntanse. Ya lo hemos visto, si no vayan al video número 1, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, cambien la cabeza, metanoia, cambien su forma de pensar. ¿Por qué hay que cambiar la forma de pensar? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra forma de poner la palabra, tanto el reino de los cielos o el reino de Dios, Mateo no va a decir reino de Dios por respeto a la palabra de Dios, va a decir reino de los cielos, y que básicamente es lo mismo. Por ejemplo, David dijo: contra el cielo he pecado. O sea, no es contra el cielo, es contra Dios. Es una forma de no nombrar a Dios, pero estar mencionándolo. Eh, entonces el gobierno de Dios está presente. Y otra de las cosas, el otro ingrediente que tiene esta predicación, Marcos aparece: el tiempo se ha cumplido, decía, al comenzar a predicar Jesús, el reino de los cielos se acerca, el reino de Dios, Marcos no tiene problema en decir reino de Dios, se ha acercado. Cambien su forma de pensar, y le agrega el otro ingrediente, que es: crean en el Evangelio, crean la buena noticia. O sea, ¿por qué esta buena noticia? ¿Por qué hay que creerla? Porque es absolutamente distinta a todas las noticias que el mundo nos da. Entonces, por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque el gobierno de Dios se ha acercado y va a ser absolutamente distinto a otros gobiernos. Bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Macarios es una palabra muy difícil para poder traducirla en una sola palabra, pero influye muchas cosas. Cuando alguien estuviera predicando y empezara diciendo bienaventurado, eh, en la cultura de Jesús, todos hubieran parado la oreja. ¿Por qué? Porque es como decir muy feliz, supremamente bendecido el que hace esto, supremamente feliz el que hace esto, supremamente bendecido el que hace esto, dichoso. Entonces, todos hubieran parado la oreja, como nosotros lo estamos haciendo ahora, tratando de entender las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como vimos. Eh, las bienaventuranzas las tenemos que ver como un collar de perlas, en donde la primera perla está puesta no al azar, sino cuidadosamente para que las otras tomen su lugar en este collar. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es importantísimo. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? El que llegó al final de la cuerda, el que está raspando al fondo de la olla, el que está en Pampa y la Vía, el que tiene un circo y le crecen los enanos, al que cuando llueve sopa lo encuentran con un tenedor, al que se tira al piso y le erra. Todas frases que se dicen comúnmente, bueno, son los don nadies, aquellos quebrados, rotos por el sistema de este mundo. Ahora tienen una buena noticia: el gobierno de Dios es para ellos. No que tengan que hacer estas cosas,
No, para los que están en esta situación, viene un faro, una guía, la clave, el modelo, el norte. Este gobierno de Dios con este rey. Este reino no es para los que no necesitan nada porque están bien, porque son ricos en cuanto a todo lo que tienen, para los que se creen que no necesitan un doctor, para los que no creen que ellos no pueden ser salvados, o mejor dicho, para los que creen que pueden ser salvados por su raza, por su posición, por su conocimiento, por su color de piel, por su sexo, por su religión, por sus obras de caritativas. Para ellos no es este reino, sino que el reino es para aquellos que están vacíos. Al ponerse cara a cara con Dios, encuentran esa pobreza espiritual en contraposición a la riqueza espiritual que Dios nos puede dar. Entonces nos ponemos cara a cara a cara y es como cuando Isaías dice, ay, pobre de mí, he visto, eh, he visto a Dios. Y entonces, claro, entiende su pobreza espiritual. Todos aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor encuentran su suciedad, su incapacidad. De eso se habla, de eso se entiende pobre de espíritu, de eso se entiende pobre de espíritu. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación, es lo que vamos a ver hoy. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Fíjense que si alguien no es pobre en el reino de los cielos, si no es pobre de espíritu, ¿para qué va a llorar? Si está suplido en todo. O cree que está suplido en todo. Manso, ¿por qué se tiene que hacer manso? ¿Por qué tiene que tener hambre y sed de justicia si no es pobre de espíritu? ¿Por qué tiene que ser misericordioso? ¿Por qué tiene que limpiarse su corazón? ¿Por qué tiene que ser pacificador? Se entiende que por eso es tan importante la pobreza espiritual. Había un autor que decía que el quebrantamiento espiritual lleva a una salud espiritual, porque Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Entonces, entender que quién es Dios y quién soy yo en esta humanidad tiene que producir necesariamente un quebrantamiento. De decir que Él es un Dios triple veces santo, que que no tiene nada que ver conmigo, que es superior en todas las formas, infinitamente superior. Y solo para entender eso, para entender este camino a Dios, solo basta dejarnos caminar un tiempito para ver lo torcido que podemos ser a la hora de caminar. Entonces, en lo que vamos a ver hoy es otra de las parábolas, otra paradoja, si se quiere también, en este nuevo gobierno de Dios. Y tiene que ver con Mateo 5:4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, hoy en día a nadie se le ocurre decir esto. ¿Cómo alguien va a decir que son muy felices los que lloran? ¿O que están supremamente bendecidos los que lloran? No, no, corta. Los dichosos son los que no lloran. Hmm. La idea sería esta. Yo a veces me pregunto, no tanto por qué lloran, sino a quién lloran. Eso es lo importante en este sentido. ¿A quién lloran y por qué lloran? ¿A qué persona? ¿En qué situación están llorando? Y eso cambiaría totalmente la ecuación. Entonces, vamos a ver tres enfoques distintos para entender esto, para aproximarnos a un entendimiento de lo que sería bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El primer enfoque sería tratar de entender a los que lloran, por qué lloran, en el contexto en que están. Y el segundo enfoque sería entender la consolación que se aproxima hacia ellos, o sea, la consolación presente de los que están escuchando a Jesús, pero también la consolación presente involucra a nosotros hoy en día. Y en tercer lugar, el enfoque, que entendamos la consolación futura, ese reino
que es ahora, pero todavía no. Bueno, vamos a intentar ver en ese, cuando ese todavía no sea ahora. Trabalengua, ¿no? Pero bueno, es así. Vamos a ir caminando un poquito. Vamos a tratar de entender a los que lloran. Esto estaba profetizado. El Mesías venía siendo profetizado. ¿Y de qué decía en Isaías? Capítulo, o un pasaje, mejor dicho, que Jesús después, él mismo, va a decir, se ha cumplido este pasaje en mí. Isaías dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Siempre que hay una unción, es el Espíritu Santo viniendo sobre esa persona, esa es la unción, para hacer un trabajo específico. ¿Qué trabajo es el que tiene que hacer? Traer buenas nuevas a los afligidos. De hecho, lo está haciendo. Acá empieza su ministerio, empezó a predicar, cambia su cabeza, el gobierno de Dios está cerca, y lo primero que dice, bienaventurados los pobres de corazón, los afligidos. ¿Por qué? Porque me han enviado a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Sí? Hasta ahí llega el Señor. Está todavía proclamando el año favorable. El día de la venganza de nuestro Dios va a llegar cuando el Señor venga, cuando este reino que todavía es no, todavía no, cuando ese reino venga, que ya Él venga a establecer su reino, ese día va a ser el día del juicio. Ahora todavía estamos en el año favorable del Señor. ¿Para qué? Para consolar a todos los que lloran. Para esto lo ha ungido el Señor. Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Entonces, el Mesías, en este caso Jesús, viene predicando un nuevo reino, un nuevo gobierno de Dios, que viene con él y no puede estar, no puede ser o no puede existir aparte de él, porque él es el Mesías, y su tarea es consolar a los que lloran, a los que en Sión están desahuciados. Este Mesías les viene a traer, en vez de ceniza, era semejante a sentirse muy triste, en polvo y ceniza, se tiraban. Si veías a alguien en la calle con muchas cenizas sobre su cabeza, sobre sus ropas, podías entender que esa persona estaba bajo un profundo dolor. En cambio, el Señor viene a traer una diadema, a poner una corona, a darle aceite de alegría en vez de luto, un manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y entonces una vez que esta persona entiende este mensaje, que cambia su cabeza y que entiende este rey, que entiende este gobierno, que el gozo, la paz y la justicia entran en o sea, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu, y entiende esto, esa persona se siente un roble, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño, restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. ¿Qué va a pasar? Va a haber una renovación en todos aquellos que crean en este reino, en este nuevo gobierno. Y este es un pasaje muy querido por mí. Me acuerdo que cuando renuncié segunda o tercera vez a mi ministerio, porque pensé que ya no daba en la tecla, y fui con una carta de renuncia a mi pastor dijo, bueno, no la acepto, la rompió, muy pacientemente buscó en su Biblia, la giró en su escritorio y me la acercó, yo que estaba del otro lado del escritorio, y me dijo, lee, a ver qué pensás. Y era este salmo: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. ¿Sí? Este es un canto de ascenso gradual. Esto era lo que la gente cantaba mientras iba en su peregrinación anual hacia Jerusalén. Y empieza diciendo, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, cuando los judíos estaban cautivos y Dios los trae de regreso, ellos eran como los que sueñan. Su boca se le llenó de risa,
su lengua con gritos de alegría, de alabanza. Entonces las naciones decían, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, decía el que iba cantando. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, a todos los que seguían cautivos. Hazlos volver como las corrientes del sur. Y acá viene el pasaje, ¿no? En donde los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Si estás sembrando con lágrimas, viene una cosecha de alegría. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. En verdad volverá con gritos de alegría, trayendo su cosecha, sus gavillas, esos manojos que se tiraban en los hombros, trayendo la cosecha. Entonces, en ese momento mi pastor me dijo, bueno, si vos encontrás un pasaje en donde encuentres que todo lo que vos hagas va a ser color de rosa, yo acepto tu renuncia. Mientras tanto, seguís en tu puesto y este es el camino. Sembrar la semilla con lágrimas, con desconsuelo. A veces te va a tocar compartir el mensaje y va a ser no bien recibido, menospreciado, despreciado, no atendido, en la medida del esfuerzo que le pones vos a tratar de compartir la semilla que Dios puso en tu corazón y uno se va a poner a llorar. Lo que estás haciendo es sembrando con lágrimas. Tranquilos, bienaventurado el que llora, porque va a ser consolado. Sembrar con lágrimas es parte del caminar del creyente, es parte de la peregrinación. El final va a ser gritos de alegría, trayendo cosechas. Le creo al Señor. ¿Qué va a hacer? Los que lloran. ¿Por qué lloraban los que estaban alrededor del Señor, escuchándolo en ese momento? Porque habían salido, estaban exiliados aún en su propia tierra. Nosotros un poco en otros estudios vimos lo que era el exilio, era salir de la casa de papá, el Bet Ab, no estar en la casa del padre. Entonces, estar fuera de la casa del padre es estar en un exilio. Básicamente, fuera de tu terreno. ¿Vieron cuando alguien dice, me sacaste de las casillas? Bueno, nuestra casilla es en la presencia con el Padre, en el trono. Ese es nuestro lugar. Cuando nos salimos de ahí, estamos en un exilio. Cuando nos salimos de la presencia de Dios, cuando nos salimos de la sombra de sus alas, cuando no estamos ahí cerquita con Él, se siente como un exilio. Consideremos algunos exiliados en la Escritura. Adán y Eva, después de pecar, se escondieron, tuvieron miedo y vergüenza, estaban exiliados en la presencia de Dios. Caín fuera de la presencia de Dios, y ahí está la lista: Abraham, Jacob, José, Jacob otra vez, Noemí y su familia con Moab y Ruth, David en el desierto con los filisteos, Jeroboam, el reino del norte cuando se fue a Siria, el reino del sur a Babilonia. E Israel, este es el momento en que Israel está exiliado en su propia tierra por los romanos. Está en su propia tierra, pero no son dueños de su propia tierra. Son esclavos de los romanos, están conquistados por los romanos. Entonces, ellos están de luto, están llorando para que venga el Mesías, para que aparezca el Mesías y los libere de este exilio romano. Y entonces hablamos de exilio saliendo de la presencia de Dios, estando fuera. Ellos entendían la presencia de Dios como su propia tierra, que la tierra misma era la presencia de Dios, y estando los romanos, no, había una incongruencia en ese sentido. Pero si hablamos de exilio, exilio, nadie emparda este exilio, nadie empata este exilio, nadie ni siquiera se le acerca por asomo al exilio que sufrió Jesús de la presencia de Dios en la cruz. El Calvario prueba que el pecado inquieta a Dios, ¿sí?
el exilio, el pecado produce exilio, muerte, separación de Dios. Y Jesucristo estuvo separado del Padre por nuestros pecados. Dios lo hizo pecado y eso produjo una separación. Entonces, si hablamos de exilio, ese exilio es el sumum del exilio, por decirlo de alguna manera. Estuvo apartado del Padre, aún no habiendo hecho nada malo. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? ¿Por exilio? ¿Qué produce el exilio? Muchas veces el pecado. ¿Te inquieta a vos pecar? Sabemos que ya Él nos perdonó todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Listo, ya está. Pero seguimos pecando. ¿Cómo es nuestra reacción en cuanto a eso? Ya no nos molesta, ya está. Ya fue, bueno, una cosita más, el barba me lo perdona. No, tranquilo. O genera, porque entendés realmente la simiente del pecado, que genera una separación con Dios. Entonces decís, pucha, otra vez fallé. Y no digo un llanto, pero sí un dolor, una congoja, de decir, papá, otra vez me equivoqué, otra vez hice lo malo, perdóname. Yo sé que te doy gracias por el perdón en Cristo Jesús, me abrazo a la justicia de Cristo, me abrazo con todas mis fuerzas a Él, y yo sé que ahora, en este mismo momento, soy perdonado de lo que hice, y otra vez se restaura esa relación. Entonces, entendamos a los que lloran. ¿Por qué lloran? De todo lo que te di, de todas las pinceladas que te di, puedes armar un cuadro. Creo que lo puedes armar mejor de lo que lo pude armar yo, en que podés entender esto del exilio, del llanto, del no estar en el lugar, de no estar con la persona indicada, de que haya situaciones que te alejen. Entonces, hay un exilio. Necesitas un rescate de ese lugar. Y bueno, qué mejor que Jesús, nuestra redención, para sacarnos de ese lugar. Entonces, el enfoque de entender a los que lloran pasa un poco por todo eso que vimos. El dolor que nos va a causar ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, saber que todo nuestro cuerpo ya desea otra realidad, que ya estamos formateados para otro ambiente, pero todavía nos queda camino por recorrer en estas tierras. Entonces, muchas de las cosas que veamos nos van a hacer llorar. Ahora es tiempo de entender la consolación que propone Jesús, la consolación presente a los que estaban escuchando y a nosotros también nos incluye. La consolación. Y tomé como ejemplo a Simeón, porque me parece genial. Dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Cuando esperas consolación es porque hay un tiempo de congoja, tristeza, por lo que está pasando tu nación, por lo que estás pasando vos, por lo que sea. Entonces esperaba consolación para el pueblo de Israel. Y siempre que vamos la palabra consolación, probablemente encontremos a la persona del Espíritu Santo cerca de esa palabra. Porque Él es el consolador. Él es el agente de la consolación en nuestros tiempos. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes de ver al Cristo del Señor, o sea, al Mesías, o sea, al Rey, o sea, al que está predicando en el monte y el que está trayendo las nuevas de Dios. El 27 dice, movido por el Espíritu, mayúscula, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz
de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ya está. Mátame si no te sirvo, ya lo logré, lo vi, no necesito ver el final de esto, ya sé que la consolación para el pueblo llegó, vos me permitiste verla, y esa consolación es una persona, y esa consolación tiene un nombre. En ese momento era un niño que se llamaba Jesús, y trajo consolación y trajo luz a los gentiles. Este es el antiguo bálsamo, el que te calma, el que quita la comezón, el que quita la quemadura, el bálsamo de Galaad, aquel que viene a restaurar los corazones que están rotos. Entonces, este Paracleto, este Espíritu Santo que viene a revelarnos al Hijo, es el que nos pone cara a cara con Él. Es el que nos trae la consolación. Vamos a ponernos un poco teóricos en esto. La consolación es paracaleo, que significa llamar al lado, estar cerca, llamar para tenerlo cerca, llamar al lado de uno. Es el acto de llamar a alguien al lado de uno para ayudar. Siempre, generalmente, la palabra está en un tiempo pasivo. O sea que yo soy consolado, yo recibo consolación. Quiere decir que hay alguien más que me la propina, hay alguien más que me la da. Yo soy el sujeto que la recibe a la consolación, yo no genero consolación, yo no puedo autoconsolarme, es Él consolándome a mí. Y hay un pasaje que es muy interesante, siempre tenerlo a mano cuando te toque pasar por una situación complicada en la que necesitas consuelo o estás en presencia de alguien que necesita consuelo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, voy a leer del versículo 3 al 7. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Sería una buena oración cuando estás triste decir: papá, vos sos el Dios de toda consolación. Acá estoy con mi tristeza, acá estoy con mi pesar. 4. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Todas. Alguien se preguntará, ¿para qué? Y acá dice, para que podamos también nosotros, que hemos sido consolados, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. No se predica mucho eso, ¿eh? Abundan en nosotros, en este caso nosotros es Pablo y, y los otros acompañantes de Pablo o los apóstoles, pero también en nosotros abundan las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza de respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Un gran pasaje que se repite la palabra consolación varias veces. Él viene y se nos pone al lado, y aunque estemos rotos, aunque estemos desmembrados por la situación que nos toca vivir, Él nos hace uno con Cristo. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, estás triste, estás destruido, mírate al espejo.
Y el Espíritu Santo nos pone a Jesús y nos dice, mírate. Nos estamos mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Y por el Espíritu somos transformados de gloria en gloria. Por ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo que nos consuela, mostrándonos lo que ya somos en Cristo, lo que ya tenemos en Él. Y en esa simbiosis nos vemos consolados, consolados por Él. Está bueno recordar que el Espíritu Santo es otro como Jesús, es otro como Él, igual a Él. No nos dejó huérfanos, se fue, pero envió el Espíritu Santo. Y cuando esto ocurre, la consolación llega. Llega la consolación, aprendemos a ser consolados. ¿Y para qué? Según lo que leímos, para poder llevar a otros, a esta posición en la que el Espíritu Santo les muestre a Jesús, así como lo vimos nosotros, y su corazón sea restaurado. Nunca Dios va a despreciar un corazón contrito y humillado. Entonces, el último enfoque que vamos a ver, vimos el enfoque de los que estaban escuchando, de la gente rota, de los últimos de la fila. Entendemos que la consolación presente es así. En este tiempo vamos a tener aflicciones, es normal, es absolutamente, no es diabólico que suframos aflicciones, lo acabamos de leer. No encuentro un evangelio en las Escrituras que nos ponga libre de tener situaciones que nos generen lágrimas, pero el Señor nos dice, bienaventurado el que llora. Santiago nos dice, hállense en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Así que, para que haya una consolación presente, tiene que haber momentos de dificultad. Por eso el Señor viene con un mensaje. Cambien la cabeza porque este reino es para ustedes los que están dolidos. Este reino es para ustedes los que lloran por su pecado, los que lloran por su situación, los que lloran por su nación. Acá está el consuelo presente. Y el último enfoque es entender la consolación futura. Eso que tenemos a cuentagotas o destellos de esa consolación acá, un día va a ser auténtica, presente, eterna. Juan nos dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Habla de la belleza, pobre Juan en la época que le tocó vivir, mucha belleza no había, pero se ve que fue a algunas bodas y lo más bello que habrá visto fue una novia ataviada para su marido y lo pone como ejemplo. Y una gran voz del cielo que decía, "He aquí el tabernáculo con Dios, de Dios con los hombres". Otra vez, le pondrás a su nombre Manuel, Dios con nosotros, el tabernáculo de David, la única tienda, el tabernáculo. Jesús se tabernaculizó cuando vino a la tierra, es su presencia con nosotros. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y acá viene, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el reino de Dios, ya presente, ya estacionado, ya viniendo a ser parte de nuestra realidad. Por eso mientras oramos ahora, el Señor, cuando le piden a los discípulos que le enseñen a orar, Él les dice, vénganos tu reino. Nosotros no vamos al reino, el reino se hace presente. Y en la oración el Señor dice, vénganos tu reino. ¿Cuál reino? Este. De alguna manera se hace presente en nuestras realidades.
de alguna manera se hace presente en nuestros dolores. De alguna manera ese consolador viene en los momentos que estamos pasando para traernos un consuelo divino. Para terminar, las bienaventuranzas no son aforismos, no son refranes, como contribución de Jesús a la humanidad. Bueno, hagan de esto remeras, hagan de esto calcomanías, péguenlas en sus autos. No, 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 está trayendo una realidad de su reino. Él mismo, que nació en un granero un poco nada que ver con su naturaleza divina, creció en un mundo sucio, se bautizó en un río medio barroso, por decirlo de alguna manera, medio complicado, puso sus manos sobre heridas, heridas supurantes, lepra, estuvo con prostitutas, una de ellas le enjugó sus pies, eh, los soldados se burlaron de él, sus amigos los traicionaron, los más cercanos. Sintió saliva de los religiosos de esa época escupiéndolos en su cara, el látigo de los romanos, transpiró, se ensució, se ensangrentó, fue hecho pecado. Todo ese desorden del mundo lo recibió sobre sí mismo, se lo puso a los hombros, lo cargó. De alguna manera, él estaba diciendo, tranquilos, lo voy a arreglar todo. Ese mundo que nosotros rompimos, él lo vino a arreglar. Entonces, ¿cómo entender esto? Bienaventurado los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pensá en momentos pasados en donde derramaste lágrimas por tu pareja, por tus hijos, por hermanos, por situaciones de la familia, por situaciones del trabajo. Y hoy estás parado frente a Dios, cara a cara contra Él, con Él. Eso determina que ya pasaste, no hay nada que te pudo frenar. Estás parado otra vez, has recibido consolación. Y ese mismo Dios está hoy para darte la consolación de hoy. Quizás vos me digas, "Pues esta duele más, esta es distinta a la otra". Siempre son distintas y siempre van a doler. Pero también tenés que cambiar la cabeza, tenemos que cambiar la cabeza, que sos un bienaventurado en esta situación. Porque vas a conocer a Dios en una dimensión que antes no la conocías. Se va a hacer presente Jesús de una manera en que antes no lo conocías, porque ahora tenés una situación distinta. Lo único que sé, que si hoy estás llorando, vas a recibir consolación. Ese es el reino de Dios para vos. El reino de Dios para vos es justicia, paz y gozo en el Espíritu, no en el ambiente en donde estás. Ojalá se extienda todo, pero primero empieza en nosotros, en el medio de la tormenta, que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones y recibamos esa paz, ese amor, ese gozo y esa justicia en nosotros. Y está disponible para nosotros hoy en día. Tenemos que cambiar la cabeza y en vez de sentirnos despreciados, en vez de sentirnos que somos lo último, que somos esto, bueno, para eso el vino. Este reino es para vos, esta es la buena noticia. Sos bienaventurado. Papá, venimos esta mañana y te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra. Yo te quiero ser sincero, papá, a veces nos cuesta entender
estas paradojas que nos tirás, porque para nosotros más dichoso es no llorar, es no ser pobre de espíritu. Pero si esto sale de tu boca, esta es la verdad, que el bienaventurado es aquel que es pobre de espíritu, y que el bienaventurado es aquel que llora. ¿Por qué? Porque va a tener un encuentro con vos. Desde tu mirada, ese es el mayor bien que un ser humano pueda tener. Tener un encuentro con vos cara a cara, de tener un momento con vos en el medio de la aflicción, porque eso va a producir madurez, eso va a producir crecimiento, eso va a producir que en algún día vos nos digas cuando estemos en tu presencia: hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás los tiempos que pasamos? ¿Te acordás cuando esto? ¿Te acordás lo otro? Vas a conocer a este Dios, no de oídas, sino por experiencias propias. Y vas a sentir lo grande que es Él. No porque te lo cuenten, porque lo viviste. Y cuando estas tormentas pasen, cuando esta agitación pase, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todo lo que se mueve, este otro reino que se opone, nos tenemos que vestir de Cristo, toda la armadura, el yelmo de la salvación, Él es mi salvación, la coraza de justicia, Él es mi justicia, el cinturón de la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. El apresto del Evangelio, nos paramos sobre la buena noticia de que Él es Rey y que mora en mí. Tomamos el escudo de la fe, que es lo que Él nos dice. La fe viene por el oír a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos vestimos con esta armadura. Y Pablo dice, para que, acabado todo, sigamos firmes. Aguantá el vendaval, aguantá que ya viene la luz. Él está con vos, Él te va a consolar, te va a sacar adelante. Papá, sos lo más grande que nos pasó. Y gracias, gracias por tus enseñanzas, gracias porque vos no nos hablás, Jesús, desde la inoperancia, desde la no experiencia. Vos lloraste cuando viste a tus amigos muertos. Vos lloraste por Jerusalén, porque viste que estaba absolutamente perdida. Lloraste en el Getsemaní por lo que te iba a pasar, gotas de sangre. Pero hoy podemos ver que también fuiste consolado. Fuiste bienaventurado en ese llanto, porque recibiste consolación en el momento. Y ahora esa consolación es eterna, presente, porque sos Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro sumo sacerdote, que nos entiende en todo y que nos ha enviado al Espíritu Santo para poder salir de cualquier situación que se nos presente. Gracias Dios, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo.